En Karnak, la antigua Tebas, situada a orillas del Nilo, hay un enorme templo egipcio en cuya pared hay un relieve gigantesco en el que se narran las victorias del faraón Sisac. Se muestra a 156 prisioneros de Palestina maniatados, cada uno de los cuales representa una ciudad o aldea, y entre esta lista de conquistas se menciona el campo de Abraham como una de sus capturas. Esta es la referencia más antigua a Abraham en los registros egipcios. Según la Biblia, Abraham se crió en la ciudad de Ur de los Caldeos. Por siglos, la ubicación de Ur fue un misterio. Los críticos creían que aquella ciudad, si alguna vez había existido, era un lugar insignificante y atrasado. Entonces, unas ruinas entre Babilonia y el Golfo Pérsico fueron identificadas definitivamente como las de Ur. En los tiempos de Abraham, la ciudad hasta tenía escuelas, donde los niños aprendían a escribir y llevar cuentas. Otras tablillas indican que los estudiantes tenían tablas de multiplicación y división y que utilizaban las raíces cuadradas y cúbicas. Muchas de las tablillas son documentos comerciales. La ciudad que Abraham había dejado atrás había sido un centro de comercio mundial y había tenido una gran población cosmopolita. Además, se ha descubierto que era una ciudad próspera y altamente civilizada, con casas cómodas. Excavaciones revelaron que los arquitectos de aquel lugar habían usado la columna, el arco, la bóveda y la cúpula. En varios hogares, los arqueólogos desenterraron cañerías de arcilla horneada que descendían a grandes fosas de desagüe que tenían 12 metros de profundidad. Los artesanos de Ur producían exquisitos adornos enjollados, arpas de elaborado diseño y dagas con hojas de oro puro. Unas tablillas de arcilla del norte de Mesopotamia incluyen una lista de ciudades cuyos nombres son idénticos a los de algunos parientes de Abraham. La Biblia también dice que su padre Taré murió en Harán, que al parecer se ubica en la actual Turquía. La Biblia afirma que entre los animales domésticos que Abraham recibió del faraón de Egipto había camellos. Y en otro pasaje indica que cierto siervo de este patriarca tomó 10 camellos de su amo para hacer un viaje a Mesopotamia. Los estudiosos han discutido la historicidad de estas referencias de camellos, debido a que la mayoría consideran que estos animales no fueron domesticados ampliamente hasta mucho tiempo después de la época de Abraham. Sin embargo, los arqueólogos han hallado huesos y otros restos que parecen apuntar a una época anterior a la de Abraham. En Mesopotamia, este animal aparece en listas cuneiformes y sellos cilíndricos. ¿Quiénes introdujeron los camellos en la zona? Algunos especialistas creen que fueron los mercaderes de incienso del sur de Arabia, quienes los empleaban para atravesar el desierto en dirección norte hacia Egipto y Siria. Es digno de mención que Génesis habla de ismaelitas que un siglo después de Abraham llevaban a Egipto los ingredientes del incienso en caravanas de camellos. ¿Qué se puede decir de la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer, rey de Elam? A principios del siglo XIX se sabía poco de los elamitas. Los críticos de la Biblia rechazaron la idea de que Elam hubiera ejercido influencia en Babilonia, mucho menos en Palestina. Ahora la arqueología los revela como una poderosa nación guerrera. Se sabe que los elamitas destruyeron la ciudad de Ur alrededor de 1950 a.C. Después ejercieron mucha influencia en los gobernantes de Babilonia. Además, se han hallado los nombres de reyes elamitas en inscripciones arqueológicas. Algunos empiezan con la expresión Kudur, similar a Kedor. Una de las diosas elamitas principales era Lagamar, similar a Laomer. Por eso, fuentes seglares aceptan ahora a Kedorlaomer como gobernante histórico, y su nombre probablemente significa siervo de Lagamar. Ciertas inscripciones babilonias contienen nombres como los de 3 de los reyes invasores mencionados en la Biblia. Sara murió en Hebrón, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente, que continúan habitadas. De hecho, allí se dice que está la tumba de Abraham, que se puede visitar. En muchos lugares de las escrituras griegas cristianas se hace referencia a Abraham, incluso el mismo Jesucristo lo menciona como ejemplo.
ya no se puede discutir que detrás del Abraham bíblico se manifiesta una eminente personalidad histórica. En el Museo del Cairo hay una estela o columna funeraria descubierta en 1935 que tiene inscrito el nombre Putifar. Esto no quiere decir que sea el mismo Potifera del que habla la Biblia, pero no deja de ser curioso. El historiador griego Heródoto, comúnmente llamado el padre de la historia, vivió en el V siglo a.C. y él escribió que los egipcios no cultivaban uvas y no bebían vino. Los críticos aceptaron a Heródoto como su autoridad y rechazaron el relato de la Biblia como erróneo. Pero ahora los arqueólogos han encontrado entre los frescos que decoran las tumbas de la antigüedad egipcia algunos que representan a los egipcios cuidando las parras y juntando las uvas. En el Museo del Louvre se expone un pequeño grabado pintado de marfil del faraón Tutankamón en el que se le representa recogiendo uvas. Esto prueba que Heródoto estaba equivocado y que las uvas sí se cultivaban en el antiguo Egipto. Después que Jacob murió en Egipto, José mandó a sus siervos que embalsamaran a su padre. Durante el procedimiento de embalsamar se usaba un gancho de hierro largo para remover parte del cerebro por la nariz, y el resto se destruía por medio de drogas. Se requería conocimiento de la anatomía y química para preparar una momia, y esto vindica la declaración bíblica de que los médicos embalsamaron a Jacob. Algunos críticos de hoy día se burlan del relato bíblico de la esclavitud en Egipto y dicen que es un mito. Sin embargo, los arqueólogos han desenterrado 20 o más asentamientos antiguos semitas en el norte de Egipto. En Tebaida, el sur de Egipto, se ha hallado un papiro que contiene más de 40 nombres de los esclavos semitas que servían en una casa de esa región. Algunos de los nombres de los esclavos de esa lista parecen sacados directamente de la Biblia. Por ejemplo, el papiro contiene nombres parecidos a Isacar, Aser y Sifrá. El libro bíblico de Éxodo dice que los egipcios ponían a sus esclavos hebreos a hacer ladrillos con arcilla y paja y que les fijaban una cuota diaria de producción. Existen documentos en papiro que mencionan la fabricación de ladrillos realizada por esclavos y el empleo de paja y arcilla, así como la cuota diaria que tenían que producir. De hecho, todavía se conservan antiguos monumentos de ladrillo en Egipto. En Tebas se ha encontrado este proceso pintado en una pared de la tumba de Rekhmire y sigue siendo el material de construcción característico del país. Aún se utiliza este sistema. Algunos estudios recientes efectuados en los esqueletos de las personas que trabajaron en las pirámides, las tumbas y los templos de los faraones indican que estaban malnutridas, cargadas de enfermedades y agotadas por el exceso de trabajo. Muchos de los obreros padecían artritis, tenían la espina dorsal doblada de llevar cargas pesadas y se observa bastante inflamación en el tejido óseo, lo que les causaba molestias. Esto iría en línea con lo que nos expone el registro del Éxodo. Les amargaron la vida obligándolos a trabajar muy duro, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajo de esclavos. Una objeción que se presenta al relato del Éxodo es que los faraones de Egipto no registraron el suceso. La historia de Egipto fue escrita por estos escribas que a menudo eran entrenados por los sacerdotes, quienes no vacilaban en eliminar de los registros cualquier cosa desfavorable al faraón gobernante o a sus dioses. Tutmosis III, por ejemplo, borró el nombre y representación de su antecesora, la reina Hatshepsut. Ramsés II deshonestamente hizo que con un cincel quitaran el nombre del rey de esta estatua colosal y pusieran el suyo. Lo mismo hizo Amenofis III. Esta esfinge primero fue usurpada por Ramsés II y después por su hijo Merneptah.